Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, aquí estamos una vez más con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Estamos en el canal, que es un canal profético. El canal es Sonny Daniels. Pueden suscribirse ahí gratuitamente para ver si le llegan las notificaciones, porque últimamente no llegan notificaciones, ya que el enemigo no quiere que la gente, el pueblo de Dios, se entere de lo que está ocurriendo y no se actualicen y no estén velando, sino que bajen la guardia y se entretengan en muchas cosas que da la vuelta al mundo, y que no estén llenando sus cántaros con aceite. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no vendemos nada, no te pedimos que nos envíes nada, solamente nos interesa que prestes atención por menos de una hora y te revolvemos los oídos y que puedas aprender y crecer espiritualmente aquí con estos estudios. Recuerda que este es un canal sumamente 100% profético. Hablamos de profecías porque el mundo está menospreciando las profecías, y es necesario que se le llame ese llamado, se le haga ese llamado de la alerta, que estén atentos a las señales, porque ya estamos muy pronto a que se venga el evento que estamos esperando, que es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Así que vamos a buscar rápidamente nuestro libro de apuntes y vamos a anotar allí. Vamos a anotar y vamos a comenzar rápido, pero sin antes darle un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera, que desde Panamá al resto del mundo donde lleguen estos programas. Recuerda que es importante y vital que tú le das me gusta o tu like, ahí como dicen, la manito ahí en esos videos, para que se rompa la censura en los videos y pueda romper la censura, el algoritmo que tiene YouTube, y estos programas lleguen a más personas. Entre más tú le das me gusta ahí y le pones tu aprobación ahí y tu fuerte amén ahí con tu like, así contribuye a que extendamos más rápidamente estos mensajes alrededor de la tierra, alrededor del mundo. Es importante que tú pongas de tu parte también. Es vital, y tú formas también parte de este ministerio de llevar el evangelio a todas las naciones, así como nos lo mandó, ir por el mundo y predicar el evangelio. Así tú también tienes que poner tu parte. Si no estás haciendo mucho, tú crees que no haces mucho con darle tu like, eso es muy importante para que se extienda rápidamente la palabra de Dios. Hoy tenemos el tema tiempos proféticos, así que vamos a ver las noticias que están ocurriendo en la tierra, en el mundo actual, todo llevado a la luz de la Biblia, y así es los estudios que realizamos aquí en este canal. Así que esperamos que no te salga del canal, míralo hasta el final, míralo completo, y si entras tarde al canal, comiénzalo desde el principio al terminar el programa. Tú lo puedes revisar varias veces, todas las veces que tú quieras. Tiempos proféticos es el tema del día de hoy, así que vamos a poner atención y comencemos. Definitivamente nos está tocando vivir ciertas cosas que la palabra de Dios habla como principios de dolores. Mucha gente está hablando de que ya estamos en la tribulación, o que ya se abrió el tercer sello, van para el cuarto sello. Hermano, los sellos no han sido todavía desatados, porque que la iglesia está aquí en la tierra y hay que seguir correctamente la cronología de los eventos, pues están escritos en la Biblia, y parece que es un misterio para mucha gente que han estudiado a fondo, dicen haber estudiado teología, pero andan perdidos porque no se les revela todavía, y muchos han creído y de ahora no están creyendo de que primeramente se va a dar el rapto del arrebatamiento, que es un evento inminente porque se va a dar en cualquier instante, así que vamos a repasar ciertas noticias. Aquí nos dice la noticia de que los Juegos Olímpicos están bajo amenaza de Hamas. Ellos dicen así en un mensaje: correrán ríos de sangre en París 2024, y esto lo advierten así en video. Estamos por comenzar estos Juegos Olímpicos y está en alto riesgo, pues esta gente son terroristas y ellos van a hacer su parte para amedrentar a la gente, a la población, al mundo.
y no se dan cuenta, pues. Son grupos radicales proxy de Irán, porque detrás de todas estas cosas, Irán es el que está en el fondo tras estos atentados que han hecho a través de estos grupos terroristas, ya sea Hamas, que está siendo combatido en Gaza, en el grupo Hezbollah al norte de Israel, en donde se encuentra el Líbano, y todos estos grupos de la Yihad Islámica y hutíes en Yemen. Todos ellos se han relacionado con este atentado reciente que ocurrió en los Estados Unidos contra el expresidente Donald Trump. Y todo gira en base a eliminar a este candidato a la presidencia que va de primero en las encuestas, obviamente, y que todo apunta a que él será el próximo presidente de los Estados Unidos. Todo lo que afecte a Estados Unidos afecta al resto de la humanidad. Así que es importante tener los ojos bien puestos, pues el presidente Trump, todavía el presidente que va a ser presidente ahorita muy pronto, no está fuera de peligro porque sufrirá otros atentados. Y así lo están advirtiendo estos grupos terroristas. También dice, las fuerzas de defensa de Israel interceptaron un misil lanzado desde Yemen tras el bombardeo contra los hutíes. El ejército israelí aseguró que el proyectil no ingresó en su espacio aéreo y que las sirenas se activaron de forma preventiva por la posible caída de esquirlas. Pero estamos viendo que este ejército de Israel intercepta este proyectil en la madrugada de este domingo pasado, un misil tierra-tierra sobre el Mar Rojo, lanzado desde Yemen hacia Israel, después de que la aviación israelí bombardeara posiciones de los rebeldes hutíes en el pueblo de Yemen, de Hodeida. Estamos viendo cómo estos grupos de Yemen, que Yemen sale también pronunciado en las profecías bíblicas, y lo vamos a estudiar en otro momento también, porque ya hemos mencionado las naciones que se están levantando contra Israel, y aparece también su sentencia, lo que va a ocurrir contra ellos. Aquí dice la noticia en CNN, al menos 6 muertos y más de 80 heridos en ataque israelí en Yemen, tras ofensiva con drones en Tel Aviv, reportan los hutíes. Claro, porque mandaron un dron y fue detectado como que iba a caer en el mar y quedó apenas que a 90 metros cerquitita de la embajada. Entonces sabemos recientemente de que este atentado contra Trump también hay videos que hablan sobre la probable conspiración tanto del gobierno o de estos grupos terroristas. Pues ya se han hablado de que no solamente era un tirador el que participó en esto, sino probablemente 2 más. Solamente el que fue eliminado fue como un objeto de señuelo para que sus vistas se mantuvieran en él. Netanyahu, en su visita recientemente a los Estados Unidos, al Congreso, dio un discurso histórico, que es un hito para la historia, la cual fue suspendido, se interrumpió su discurso 56 o 58 veces, con aplauso, con parte de todos estos senadores, todos estos que formaban el Congreso, ya republicanos en su mayoría y algunos demócratas también, que estaban presentes, y se le da la razón de que Israel, al ser atacado por estos grupos iraníes, están defendiendo no solamente a Israel, sino a los Estados Unidos, porque los ataques van dirigidos a los Estados Unidos. Y si Israel se tiene que defender, está defendiendo a la vez a los Estados Unidos. Y ese es algo claro, el cual se dejó en el Congreso de los Estados Unidos y fue ovacionado en múltiples ocasiones, y salió con la cara en alto de ese recinto, dando tremendo discurso, llevando pruebas de los que fueron secuestrados, como la chica esta Noah, también como heridos que perdieron miembros, extremidades, todo esto como evidencia de todo estos ataques y masacres de estos grupos terroristas dirigidos por Irán. Así que temen en Israel un ataque contra Netanyahu como el sufrido por Trump. Obviamente ellos
quieren eliminar también a Netanyahu. Eso obviamente que están armando sus planes para poder atentar contra la vida de Netanyahu. Pero eso va a ser muy difícil, hermano. Muy difícil. Intento de asesinato de Donald Trump. Mientras que Trump daba un discurso, eso lo dijimos la semana pasada, la tarde del sábado 13, en Butler, en Pensilvania, a unos 35 kilómetros al norte de Pittsburgh. Ahí sonaron los disparos y como podemos ver la ubicación de los tiradores y vemos todos los estudios de la teoría donde la jefa del servicio secreto dimitió de su cargo, o sea que fue obligada a que renunciara, ya que su plan de protección al presidente Trump tuvo múltiples fallos, demasiadas fallas que no son defendibles. Todo conspira a que estaban procurando que se asesinara a Donald Trump. Todo parece eso. Y dice la palabra de Dios que estamos viviendo en tiempos difíciles y duros, hermano. Y por eso es que vemos en el mundo que hay mucha maldad. Hay mucha maldad y aquellos que levantan la bandera para defender los valores morales, los valores de la familia, a defender lo que dice la palabra de Dios y proclamar al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, como lo ha dicho el mismo presidente Trump. Mateo 24:2 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos cómo la gente se enoja uno contra otro y tratan de eliminar al otro sin importarle las repercusiones. Así vemos también noticias en Europa. Una escalada en Europa. Rusia promete respuesta a despliegue de misiles de Estados Unidos en Alemania. Así Rusia está más fuerte de lo esperado. Dice que va a utilizar su fuerza militar para desafiar a la OTAN. Y se sabe que ya Ucrania está a un punto, sin vuelta atrás. Ucrania rumba a la OTAN, sin vuelta atrás. Esto significa que de acuerdo a los puntos que se aclaran en defender a los países que conforman a la OTAN, ellos podrían intervenir y llegar a mostrar su apoyo a Ucrania. Entonces Rusia está amenazando de desatar una guerra nuclear. Así dice Putin. Putin advierte del riesgo de una guerra nuclear si la OTAN envía tropas a Ucrania. Ya está amenazando con bombardear con bombas nucleares. Imagínense, esto es bien serio, hermano. Bien serio. Y hemos hablado acá de profecías que anuncian de que se viene una guerra, una gran guerra. Que aparte de la guerra de la confabulación, será la guerra que la Biblia menciona en Ezequiel 38-39 como la guerra de Gog y Magog, que hemos hablado en múltiples ocasiones y que puede buscar en este canal estudios al respecto. Ucrania dice que está a punto, está a un paso de entrar en la OTAN y Putin replica ordenando maniobras nucleares tácticas cerca de la frontera. Así el ministro de Exteriores ruso dice que hay un peligro real de una tercera guerra mundial, de los cuales ya hemos sido advertidos por varios testimonios de personas jóvenes y mayores que han recibido visiones y sueños de que se viene una guerra, gran guerra sobre la tierra. Y aquí vemos a Lavrov, que habla, es el ministro de Exteriores ruso, que dice que se agita el miedo a una tercera guerra mundial y a un conflicto nuclear devastador. La palabra de Dios claramente nos ha advertido y siempre recordamos aquí en Mateo 24:6, donde nos habla sobre esto, que dice que oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos a punto de que comience esa semana 70. La última semana 70, o sea, la última semana de 7 años. Esos 7 años que están destinados para la historia, para el pueblo de Israel, donde se ha escrito hasta allí la historia de Israel. Esos 7 años en los cuales se divide en dos fases, una de tribulación y una de gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, donde Israel confirmará el pacto. El anticristo confirmará estos pactos que ha hecho en los tiempos actuales, los pactos que se han hecho. Él va solamente a confirmar los pactos, pero a la mitad de esas
a los 3 años y medio de comenzar la semana 70, allí entonces se romperá el pacto. Y se volcará entonces el atriquito para tratar de eliminar a todos los que quedan de los judíos, esos tercios que quedan. El tercio de los últimos grupos de los judíos que queden serán perseguidos, pero Dios los va a esconder, los va a proteger. Hasta el final, los que queden serán salvos todos. Y estas guerras, los previos de la guerra de la confabulación, la estamos viendo ocurrir frente a nuestros ojos. Porque así dice que han dicho, venid, destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Así lo dice claramente Salmo 83, en los versos 4 y 5. Y esta es apenas la guerra de confabulación, que posteriormente dará inicio a esta guerra, gran guerra, que habla la Biblia en Ezequiel 38 y 39. Ezequiel 38, 2 nos dice así: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Rod, o sea, de Rusia, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. También podemos buscar en el libro de Ezequiel, ahí mismo capítulo 39, verso 4, sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas, y los pueblos que están contigo, te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y la bestia del campo. Ahí será el final de este país de Rusia. Esos sellos todavía no han sido abiertos, son 7 sellos. Los 4 primeros sellos se corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis. Y lo que estamos viendo todavía no es que se hayan desatado los sellos. Solamente son el preludio, son los principios de dolores. Así que se imagina lo que se va a venir muy pronto a la tierra. No van a ser cosas agradables, serán horribles. Y así lo profetiza en el libro de Daniel, capítulo 9, en los versos 24 a 27, que nos habla de esas 70 semanas en Daniel 9, verso 24. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo Israel, sobre tu santa ciudad Jerusalén. En el verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El anticristo es el que va a resurgir. ¿Está el anticristo ya en la tierra? Claro que sí, ya está. Pero solamente hay alguien que lo detiene. ¿Quién lo detiene? No es que Dios, porque la palabra de Dios dice que hasta el momento que sea quitado, entonces saldrá entonces el anticristo. ¿Quién va a ser quitado de en medio? Que lo retiene es la iglesia. No es Dios. Dios no puede ser quitado. Dios es omnisciente, omnipresente, está en todos lados. Y aquellos que dicen que la iglesia pasará la tribulación están equivocados, porque la iglesia será librada, como dice Apocalipsis 3:10. No dice que será librado de todas estas cosas que se han de venir. No serán librados estando dentro de la tribulación. Tienen que leer muy claramente aquellos que se dicen hacer estudiosos, que se dicen conocer la palabra de Dios y no hacen de la hermenéutica y la exégesis su uso correcto. Así que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6, en los versos 3 y 4: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, este es un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Se le dio una gran espada. Aquí estamos hablando de la guerra, hermano. La guerra, una guerra que va a ser en toda la tierra. No va a ser solamente en una parte, va a ser en toda la tierra. Y que se matasen, dice, de quitar de la tierra la paz. Este es el caballo rojo, el cual todavía no ha sido desatado. Lo que estamos viendo es guerra y rumores de guerra, pero todavía no es la gran guerra que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6, 3, 4, que nos advierte de que viene la gran guerra. Aunque salga el primer sello, donde Jesús desata el primer sello, y ya la iglesia estamos celebrando allá arriba que Él va a desatar los sellos de Apocalipsis. Va a desatar el primer sello, la iglesia está ahí aplaudiendo. Apocalipsis 5, 9, lo puedes buscar. Y vemos aquí entonces que muchos están predicando que ya se abrieron los sellos, que ya están por las trompetas. Hermanos, todo esto para crear más confusión de aquellos que ni siquiera escudriñen la palabra de Dios y no la estudian. Obviamente que están perdidos en cuanto a la cronología, porque hay muchos que están predicando que están en otros tiempos y dan por fuera cumplimiento profético de muchas cosas, y no se puede hacer así a lo loco, ¿no? Todo tiene una base bíblica y tiene que tener un reforzamiento bíblico para mantenerse este tipo de conjetura de que va
por tal sello o va por tal toque de la trompeta. Nada de esas cosas. Todo cobra sentido desde el momento que se crea el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Y hasta nuestra fecha que ha corrido ese reloj que está a punto ya de culminar el periodo de gracia. El periodo de gracia que comenzó desde el momento de la crucifixión acá de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. De ese momento comienza a correr el periodo de la gracia para la iglesia, y el cual va a cumplir ya casi cerca de 2000 años y va a cerrarse ya el periodo de la gracia. Comenzará entonces la última semana, que es para Israel, profetizada para Israel, no para la iglesia, porque la iglesia ya no estará en la tierra, la iglesia estará en los cielos, celebrando las bodas del Cordero, celebrando en el tribunal de Cristo la entrega de los galardones, cosas que tú no puedes dejar por fuera, porque todo esto que dicen que el Señor va a venir, el rapto se dará a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación o antes de la preira, bueno, no tienen base bíblica para sostenerse, porque dejarían por fuera el cumplimiento bíblico, profético de todo lo que está escrito. Saltarían. Entonces solamente cabe en todo esto que estamos hablando del arrebatamiento pretribulacionista, es la posición y postura la cual defendemos y la que sale especificada claramente en la Biblia, y hay versículos bíblicos que refuerzan esto. Ya lo hemos explicado en múltiples ocasiones. Y aquí vemos que Hezbolá dispara 20 cohetes contra Kiryat Simón en el norte de Israel, y esto está avisándonos que se va a venir una gran represalia contra Hezbolá, y ya se ha profetizado en la palabra de Dios que nos habla de esos ataques que sufrirá el Tiro. ¿El Tiro dónde está? En el Líbano. Y ahí está el grupo Hezbolá. Israel refuerza con tropas y maniobras militares la frontera con Líbano ante la creciente tensión. Y estamos viendo todo esto, hermano, que ahí tenemos que estar siempre atentos y orando por la paz en Jerusalén, la cual no ha llegado, hermano, todavía. No ha llegado. Está todavía que llegue esa paz, que el único que la va a traer es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, en el momento cuando descienda el monte de los olivos, y este monte de los olivos se parta por la mitad, donde se van a dividir los buenos de los malos. Así que, hermanos, atención a todas las profecías, a las profecías que se están mostrando a los jóvenes y a los adultos, todos estos sueños que se están teniendo respecto de todos estos ataques, estas guerras, estas destrucciones y devastaciones que se van a dar. Hezbolá disparó 30 cohetes contra el norte de Israel, y estamos viendo estos ataques, hermanos, que no paran. Y obviamente, por otro lado, con todos estos atentados y todo lo que está ocurriendo con Irán, Rusia advierte del riesgo real de una tercera guerra mundial. Pues si ya la OTAN entra a combatir y a reforzar a Ucrania, se va a formar la guerra, una gran guerra, hermano, que ya se aproxima una gran guerra. Una gran guerra se aproxima que va a afectar a nivel mundial. Se acerca la tercera guerra mundial, así lo advirtió un funcionario ruso, y ellos ya están preparados para iniciar esta guerra. Dice Putin, anuncia que estamos a las puertas de la tercera guerra mundial en estas declaraciones recientes. Todo esto nos está hablando de que el Señor viene muy pronto por su iglesia, viene por nosotros. El Señor está muy pronto a que suene esa trompeta y viene a recoger a la novia, que es su iglesia. Nos vamos a encontrar allí en el segundo cielo con el Señor. Y todo buen cristiano está anhelando con toda su fuerza que llegue ese momento, porque aquí ya la maldad en la tierra no se soporta, no se aguanta. Donde a todo lo malo le llaman que es bueno, y a todo lo bueno le llaman malo. Todo lo quieren destruir, todos quieren hacer daño, quieren que la humanidad perezca. Pero todavía Dios dirá cuándo será el momento, porque no sabemos ni el día ni la hora. Porque hay muchos que ya están diciendo que en septiembre, y le ponen fecha, pero el mismo Señor en la palabra de Dios dice que no se sabe ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles. Solo mi Padre, dice Jesús, conoce el momento en que se dará el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Aunque muchos lo estén negando, aunque muchos estén negando de que existe un rapto, un arrebatamiento inminente, bueno, los sorprendidos serán ellos, porque la palabra de Dios dice que serán sorprendidos como ladrón en la noche. Ellos, por querer decir que, que esto tarda, que
Oye, que de Pablo ya se hablaba que iba a venir, pero Pablo tenía su cántaro lleno de aceite, lo cual hace a todo cristiano estar ahí atento y velando por si viene en ese momento para tener su cántaro lleno con aceite. Asimismo, todo cristiano ahorita mismo, si no tiene aceite, procure llenar su cántaro con aceite, porque los que tengan aceite en sus cántaros, en sus lámparas, esos serán los que se irán en ese momento de rapto. Los que no tengan aceite en sus lámparas se quedarán, porque irán a buscar a la tienda afuera a comprar aceite, y mientras que fueron a buscar, dice que vino el esposo y se fue con las 5 vírgenes prudentes, y las otras 5 prudentes y no prudentes, o tontas, o bobas, o no sé, poco le importa, se quedaron, y no se va a abrir la puerta, hermano. Así ocurrió en el arca de Noé, la puerta se cerró. Rusia ataca infraestructura eléctrica en Ucrania, un indicio de una posible escalada. Esto cada vez se pone más serio, hermano. Y sabemos que todo tiene que ver, las profecías, cuando las escudriñas, podemos ver eventos repetitivos, podemos ver cosas que se repiten a través de la historia, profecías que se dieron en el pasado y que se cumplen también en el presente. Se cumplieron en el pasado y se cumplen en el presente. Y vemos que en el lenguaje hebreo, sabemos que en el alfabeto todo es numérico, tiene valores numéricos. Y todo esto tiene que ver también con la numerología y todo lo que estudian el cumplimiento de la profecía, donde vamos a continuación a analizar en cuanto a la fecha de estos eventos, y vemos la repetición cada vez de este número, que es conocido como un número muy importante en la Biblia, que es el número 5. Por ejemplo, miremos aquí la Primera Guerra Mundial, que comenzó el 28 de julio de 1914, donde hacemos la sumatoria y descomponemos después el número en 2 partes y lo sumamos y nos da el número 5. Así que podemos ver también la Segunda Guerra Mundial, que inició el 1 de septiembre de 1939 y nos da un resultado parecido. Así nos vemos en esta guerra de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022 y que también nos da este número 5. Es algo muy curioso, pues los planes de Dios son así ordenados. Y siempre el humano no estudia los tiempos pasados, o sea, no estudia la historia, está condenado a repetir las mismas cosas, se repiten. Así que todo esto a la luz de la palabra de Dios, y vemos que el Señor utiliza mucho esta repetición en cuanto a números, y nos llama la atención y tenemos que poner atención a los eventos que se van a venir, porque Dios lo conoce todo. Él conoce todo desde el principio hasta el fin. Él sabe lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir, lo que no va a ocurrir. En Eclesiastés 1:9 nos dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. El Señor lo conoce todo. El Señor conoce todo. No hay nada que Él no conozca. Y Él ve que el ser humano no es atento y no escudriña y no conoce los tiempos. Y estamos viendo que el Señor siempre utiliza este tipo de números, repetición de eventos, y desconoce lo que va a ocurrir. Claro, en Eclesiastés 1:10 nos dice: ¿hay algo que se pueda decir? Y aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos ha precedido. Claramente el Señor conoce todo. El Señor sabe todo tu pensamiento. El Señor sabe cómo tú piensas, qué es lo que hay y lo que habita en tu corazón. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Y en Eclesiastés 1:11 nos dice: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Así que analicemos estas fechas, estos eventos que son en base al 5. Y no es que te tengamos que estar enseñando la cabala y toda esta cosa, la numerología, pero todo eso tiene que ver con los cumplimientos proféticos y cómo es la mente de Dios y cómo hace las cosas.
La Primera Guerra Mundial inicia el 28 de julio de 1914. Si tú pones y descompones toda esta fecha, ponen 2 más 8 más 7 más 1 más 9 más 1 más 4. Esto nos da un total de 32, que es, si lo dividimos a 3 más 2, esto nos daría a 5, aquí como lo estás viendo. La Segunda Guerra Mundial, que inicia el 1 de septiembre de 1939, también descompone la fecha en 1 más 9 más 1 más 9 más 3 más 9, y esto nos da un valor numérico de 32, que si descompones el 32 sería 3 más 2, que nos da 5. ¿Está viendo la sincronía de todos estos eventos de invasión a Ucrania? Que obviamente da pie e inicio a esta gran guerra que se va aproximando a la humanidad, una gran guerra que se viene. Invasión a Ucrania, 24 de febrero de 2022. Te descompone la fecha y te da un valor de 14. Y el 14 lo descompone 1 más 4, te da a 5. Curioso, ¿verdad, hermano? Muy curioso. Ahí lo vemos, repasémoslo de nuevo. La Primera Guerra Mundial, que se da el 28 de julio de 1914, nos da, si sumamos, descomponemos toda la fecha en números por separado, nos da una suma de 32. Como lo estás viendo aquí. Y después compones el 32 en 3 más 2, esto nos da un valor de 5. Así nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. 1 de septiembre de 1939, descompones el número que nos va a dar a 32, y 32 lo descompone en dos números de 3 más 2 y nos da 5. Asimismo, la invasión a Ucrania, 24 de febrero de 2022, nos da una sumatoria, toda esta fecha de 14, que lo descomponemos en 1 más 4 nos da 5. Estamos viendo entonces cumplimiento profético aquí, hermano, del número 5, cómo se repite mucho en la historia, en estos eventos proféticos últimos que se están dando, y no van a dejar de repetirse. Ezequiel 38:2 dice: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Rod, Mesec y Tubal, profetiza contra él. Esa guerra que se viene y el fin que será, como dice Ezequiel 39:4, para este pueblo. Ezequiel 38, Gog, quien representa al líder ruso. Magog es Rusia y Asia Central. Ros es Rusia, Persia, nombre antiguo de lo que conocemos actualmente como Irán. Es importante que esté clarito de cuáles son las naciones que están involucradas en todas estas cosas. Y dice que aquí la noticia, la Unión Europea sancionará el envío de misiles y drones iraníes a Rusia. Así que Irán apoyando a Rusia, que son aliados. Igual, tal cual lo expresa la palabra de Dios, que como se están alineando todas estas potencias y van en contra de Israel posteriormente, después de eliminar a Ucrania. Pero aquí viene la gran batalla que se va a dar, porque todo parece indicar que Estados Unidos también tiene que estar metido en el asunto. Que muchos dicen que no, que Estados Unidos no sale en la Biblia para estos tiempos finales, pero sus integrantes, yo sí sé que, hermanos, que ellos son descendientes de las tribus de Israel y son partícipes de estos eventos finales. Irán aprende de Rusia en Ucrania, dice, y de los hutíes para su ataque combinado con drones y misiles sobre Israel. Y esto, todo lo que están planeando, es una guerra de confabulación que habla Salmo 83:4, que dicen: destruyámoslo para que no sean nación. Eso, igualmente ellos dicen estas palabras así textuales, y que no haya memoria del nombre de Israel. Han intentado eliminar a Israel, pero Israel es el testimonio vivo de que Dios sí existe, y el pueblo de Dios es Israel. Israel, en su independencia, también podemos recordar que se celebra el 14 de mayo de 1948, cuando se funda, entonces se levanta, renace el Estado de Israel en su parte política como nación, porque sabemos que actualmente está habiendo un avivamiento silencioso del pueblo de Israel. Todos aquellos que se están volviendo a creer en Yeshua como el verdadero Mesías, y no es más que se tiene que ver con el levantamiento de esos 144,000 que se están levantando actualmente en estos momentos. Dios está seleccionando a aquellos que no se han contaminado con religiones, con maldad, que pueden ser hombres o mujeres,
Esto es profecía y hay que estudiarlo a profundidad. El 14 de mayo, si compone la fecha en 1 más 4 más 5 más 1 más 9 más 4 más 8, esto nos da a 32. Y el 32 lo descompone en 2, 3 más 2 es 5. Y nos da nuevamente este número 5, hermano, que llama mucho la atención. Llama mucho la atención y es como Dios actúa y hace las cosas. Ahí vemos la suma que nos da 32 y descomponemos el 32 en 3 más 2, que es 5. En Salmo 105 nos dice así: la estableció Jacob por decreto a Israel, por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. En 1 Tesalonicenses 5:21 nos llama así la atención de que tenemos que examinarlo todo siempre y retener lo bueno. Vemos el Señor como nos está mostrando muchos misterios, muchas cosas que desconocíamos. Para estos tiempos, el Señor nos está mostrando muchas cosas que estaban ocultas, pues no las entendíamos mucho. Muchos no entendíamos estas profecías. Y aquí habla la palabra de Dios para ver que siempre Dios toma en cuenta el número 5 y de 5 componentes, de lo cual está conformada aquí el aceite de la unción, de la santa unción. Así dice Éxodo 30, en el verso 22-25, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, 1, de canela, 2, canela aromática, de cálamo aromático, 3, de casia, 4, y de aceite de olivas, 5. Y ahora de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Entonces son los condimentos, son 5. Conforman este aceite de la santa unción que se usó en los tiempos de Moisés. Vemos que el Señor toma siempre en cuenta esto, el número 5. Isaías 9:6 nos dice así: porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Aquí se refiere a Isaías a 5 nombres que se le da a nuestro Señor: admirable, 1, consejero, 2, Dios fuerte, 3, Padre eterno, 4, príncipe de paz, 5. ¿Estamos viendo? Vamos viendo así y analizando parte por parte de que las profecías, las palabras de Dios tienen un sentido, pero que a la primera no lo podemos definir, no lo podemos detectar. Pero ya estudiando con revelación ya de parte de nuestro Señor, que nos abre el entendimiento en nuestra mente, nos hace ver las cosas. Según de Timoteo 3:1 también nos dice así: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, y son los tiempos que se vienen actualmente y que estamos viviendo. Pues el mundo está diciendo que viene la guerra, que viene la destrucción, que ya hizo erupción el volcán Yellowstone, que va a comenzar el desastre en la tierra, las devastaciones ya se están dando, hermano, y a día se están repitiendo, y muy pronto se dará el rapto del arrebatamiento para que comience la semana 70 que nos habla Daniel capítulo 9. En Mateo 24:7 nos dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Estamos esperando al anticristo? No. La iglesia no espera al anticristo, pues la iglesia no verá al anticristo. Muchos están enseñando por allí que la iglesia va a conocer al anticristo. No. Los que se queden van a conocer tal vez al anticristo si es que quedan vivos, porque ahora se va a dar un gran terremoto, una gran guerra que va a eliminar un pocotón de gente. Millones de gente van a morir. Millones. En Apocalipsis 6, 5 y 6 dice que cuando abrió el tercer sello, he aquí un caballo negro, y que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí se hace referencia al hambre, la hambruna que se viene a la humanidad. Al hambre, donde el hombre tendrá que trabajar todo un día para poder comer. En Apocalipsis 6, 7 y 8 nos dice que es de caballo amarillo, que es representa en la salida del cuarto jinete, que es el jinete del caballo amarillo. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Estamos en Apocalipsis 6, 7 y 8. Tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta es la muerte. Representa este caballo amarillo, que representa la muerte. Y así vemos otros ejemplos donde el Señor utiliza el número 5 y hace así referencia aquí.
Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Estamos en Marcos 6:41. Utilizó 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Dice la palabra de Dios en Marcos 6:42 y 44. Y comieron todos y se saciaron. Y lo que comieron eran 5,000 hombres. El número 5. Por supuesto que cada de estas familias se conformaban generalmente de 3 personas. Tendríamos que hablar casi que de 15,000 personas o más. La semana 70 nos ha comenzado. Está a punto de que inicie la semana 70, pero previo a eso se dará el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí queremos aclarar lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De la hora, no está diciendo en la prueba, que son preposiciones diferentes. Porque cuando tú pones la preposición guardaré en la hora de la prueba, quiere decir que el grupo está dentro de ese tiempo. Pero cuando habla de, está hablando de fuera, o sea que estamos afuera de ese grupo. Hay que entenderlo claramente. De aquí que esta aclaración aquí, porque muchos malinterpretan la palabra de Dios y quieren darle su interpretación privada que no es permitida. Es diferente decir te guardaré de a decir te guardaré en. O sea, cuando te guarda en, o sea que tú estás participando y no participa en la iglesia, porque aquí dice que yo también te guardaré. O sea, la iglesia será guardada, no participará, porque nos iremos en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Nos iremos ahí en el rapto, seremos levantados. Y vemos el significado del número 5 en la palabra de Dios y la importancia que tiene que ver con todas las profecías que se están dando y que se darán muy pronto. Todos se saciaron, 5,000 hombres. La palabra de Dios nos dice así también, haciendo referencia a la oración, cuando pedimos el alimento de cada día, pues el Señor siempre suple a los justos. Mateo 6, 9 y 13 dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El Señor siempre da la salida a los problemas. Cuando te sientes angustiado, perdido, solamente tienes que tocar la puerta del Señor con el corazón limpio, sincero, humillado, arrepentido, para que el Señor te bendiga y supla tus necesidades. El Señor siempre te va a escuchar, pero si lo hace correctamente. Otro ejemplo que podemos hablar de la importancia de que Dios le da este número 5 aquí cuando se constituyen estos grupos, que conocidos así como en Efesios 4, versos 11 y 12. Eso puesto que el Señor asignó desde el principio y se constituye entonces lo que viene a hacer después la iglesia, principalmente en los apóstoles y los profetas, comenzando ellos. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Van 2 evangelistas, 3 otros pastores y maestros, 5. Son 5 grupos aquí, hermanos, que conforman aquí para llevar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Definitivamente que el Señor siempre toma en cuenta el número 5. Claro que sí. Para poder llevar entonces ese mensaje de salvación. Pues cuando tú le das tu like y me gusta aquí en estos videos, tú estás contribuyendo y estás haciendo tu parte. Haz tu parte, hermano. El Señor nos da la fortaleza y la fuerza para llevar estos programas, estos estudios, pero tú tienes que contribuir a este ministerio, a que esto se propague y llegue a más personas. Dándole me gusta y tu like. No es para buscar nosotros popularidad o fama, porque eso no nos importa para nada. Nos interesa es que este mensaje le llegue a más personas. Dice: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién no utiliza sus redes sociales actualmente para eso? Tú puedes utilizarla y expandir la palabra de Dios. Haz tu parte, hermano, haz tu parte. Dios te está viendo y Dios te llamará a cuentas por no querer hacerlo si no lo haces. Mateo 25, 1 y 2 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, estamos tomando aquí el número 5, como el Señor
utiliza mucho el número 5 para todo. Es la importancia. El 5 tiene una simbología que muchas veces lo hemos utilizado y no sabemos por qué nosotros. Pero el Señor nos manifiesta y nos lo revela así en nuestros corazones, aunque parezcan pruebas. Pero el 5 es importante, el Señor lo toma en cuenta para su propósito. Mateo 25:10 dice: mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta, hermano. Se cerró. O sea que más nadie va a entrar a esa boda, nada más que las prudentes. Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Ese momento está muy pronto a que ocurra, hermano. Se dará el rapto, el arrebatamiento, subiremos al segundo cielo, de ahí iremos al tercer cielo, allá donde vamos a celebrar las bodas del Cordero. Y aquí vemos el ejemplo que nos da la palabra de Dios en Efesios 5, 25 y 27, que hace referencia al trato de los maridos con sus esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y es lo que se está buscando en estos momentos, vivir apartado para el Señor, que esto es santidad. Vivir solamente para Cristo, vivir apartarnos de todo este mundo que está corrupto, de inmundicia, de maldad. Todo lo que está rodeándonos es malo, hermano. Y el hombre está llamando a todo esto malo, que es bueno ahora, destruyendo los valores morales, la familia y todo lo que ha escrito la palabra de Dios en la Biblia, no aceptándola y descartándola como la verdad. Mateo 25, 11, 2 y 13 nos dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: Dios, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es importante que cada día que pase, hermano, nos arrepintamos y confesemos con nuestra boca que el Señor es nuestro Salvador, que Jesús es el Señor. Así lo dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo el que confiese con su boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en estos momentos seremos llamados hijos de Dios. Ganamos ese título, un don inmerecido, la salvación. Pasamos a ser hijos de Dios, más a todos los que le recibieron. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por su sangre que Él nos limpia. No es por nuestros méritos de ser buena gente, buenas personas, no. Es por su sangre. Así dice 1 Juan 1, 7 y 9. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es por eso que en la iglesia ya no se predica el arrepentimiento, no se pronuncia ni siquiera la palabra profecía, no se habla de apocalipsis. ¿Por qué? Porque todos estos falsos maestros que se han levantado, falsos líderes, llamándose apóstoles y profetas, tratan de entretener a la gente, al pueblo de Dios, para que se duerma y mantenerlo dormido para que se queden y no se vayan en el rapto. Y tengan que más de uno ponerse la marca y otro que aquel que no la acepte pierda la cabeza, le corten, lo degollen, lo guillotinen. Ese es el objetivo, hacer daño y a tumbar aún a los elegidos, tumbarlos en la última fase ya previa al rapto, el arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis 21, 27 dice la palabra de Dios que allí a la gran Jerusalén no entrará nada inmundo o que haga abominación o mentira. Dice Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro la vida del Cordero. Y es donde tenemos que procurar estar anotado, hermano, que nuestro nombre aparezca allí anotado. Cuán glorioso será, hermano, cuando veamos que nuestro nombre está allí y nosotros estamos celebrando allá y vamos a vivir con el Señor por la eternidad.
Es cierto, hermanos, que tenemos muchos problemas actuales. La economía, de la cual se ha profetizado que la cual va a empeorar en breve, en corto tiempo va a empeorar a nivel mundial, donde se están dando eventos proféticos, donde la maldad está alcanzando límites inimaginables. El hombre se ha perdido totalmente la brújula y se ha volteado a las cosas paganas, a llamarle a todo lo que es malo que sea bueno, a transversar la palabra de Dios y crear un cierto grado de incredulidad en muchos creyentes y en no creyentes ya definitivamente, para que no crean en nada. La incredulidad y la fe son polos opuestos. La fe vence a la incredulidad, pero la persona tiene que permitirle que la palabra de Dios, que Dios abrirle el corazón. Cuando le abre las puertas del corazón a Jesús, es cuando entonces tu fe comenzará a crecer. Pero si tú eres ese grupo que todo lo cuestiona o piensa que no, eso no es verdad, que ese está fingiendo, que ese está inventando ese sueño, ese está inventando esa visión, es allí en donde tiene que habitar entonces el don de discernimiento, donde el Señor te tiene que hablar a tu corazón y te diga, eso es verdad, eso es falso. El Señor te lo va a hablar directamente a tu corazón. Por eso es importante examinar todas las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. No menospreciar la profecía, porque el pueblo de Dios, la iglesia actualmente, está menospreciando la profecía y no le está prestando atención, que es vital que estemos preparados ya, velando, listos, porque muy pronto va a sonar la trompeta y solamente la escucharán aquellos que estemos velando y anhelando la llegada de nuestro Redentor. Así que, hermano, dale like a este estudio, a me gusta, compártelo con más personas. Así vas a permitir que el algoritmo de YouTube haga que le llegue a más personas este estudio. No te quedes con este estudio. Yo sé que cada vez se nos cierran más las puertas, pero estos son tal vez los últimos mensajes. El llamado al arrepentimiento, el llamado a vivir en santidad, a poner atención, llenar nuestras lámparas con aceite y mantenerlas llenas, porque todo aquel que mantiene llena su lámpara es aquel que está esperando en que a cualquier momento va a llegar Jesús, Yeshua, y nos encontremos con él en el segundo cielo, en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermanos. Esperemos que esta enseñanza sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Comparte el link de esta enseñanza, no te lo quedes, compártelo, hermano. Así rompes el algoritmo y hace que este mensaje le llegue a muchas más personas y que están con ganas de conocer la verdad y sobre las profecías, que aquí siempre hablamos de las profecías, porque es importante en estos tiempos. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido,